Pero edifícanos esta noche, Señor. Pedimos todo en el nombre de Jesús, en el Santo Jesús. En el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Bueno, esta noche, hermanos, quiero titular esta enseñanza: el amor eterno de Dios. El amor eterno de Dios. Hemos estudiado bastantes cosas, ¿verdad? Hemos visto la justicia, la rectitud. Hemos hablado sobre la santidad, ¿cómo se diría? Inmutabilidad de Dios. Y esta noche quisiera hablar sobre el amor de Dios, ¿verdad? Porque esa es otra de las características de Dios, ¿verdad? Es eterno, es santo, es justo, es recto, es misericordioso, es lleno de gracia. Y también su característica es el amor. Y vamos a ver que es mucho más que una característica de Dios. Vamos a estudiar esta noche sobre el amor de Dios. Dice la palabra de Dios allí en la primera carta, la epístola de Juan, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4 y verso 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, el amor verdadero, lo que muchos terminan como el amor ágape, ese es el amor verdadero de Dios, ¿verdad? En el griego existen varias palabras para identificar el amor: amor fraternal, amor entre el esposo y una esposa. Pero la palabra que se usa para identificar el amor de Dios es la palabra ágape, ¿verdad? Y habla sobre el amor perfecto, el amor que no es egoísta, el amor eterno de Dios. Y sí, es muy importante que debemos estudiar todo el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? A veces vemos casos extremosos donde muchas personas se le llevan hablando del juicio, de la santidad, de la venganza de Dios, y todo eso es bíblico, es muy bueno, pero también tiene que haber un balance, tiene que haber una enseñanza comprensiva de la palabra de Dios. Y por eso sería negligente estudiar todas estas cosas si no estudiamos sobre el amor de Dios. Y lo opuesto también es excesivo, ¿verdad? Está fuera de balance cuando solamente se habla del amor de Dios, pero no se habla de la santidad, de la rectitud, de la justicia de Dios. Pero esta noche queremos hablar sobre el amor de Dios, ¿verdad? Es un tema muy importante, es un tema muy real, es un tema que atrae a la gente al Señor, ¿verdad? Cuando hablamos excesivamente de justicia y de condenación, eso apaga a la gente, ¿verdad? Porque llega un punto donde la gente dice: no, pues sabes que esto nomás se habla de eso, se habla de otro. Entonces tenemos que balancearlo. Y también tenemos que enseñar a las personas para que vean ellos de que Dios es amor, ¿verdad? Es muy importante. Y eso, el amor de Dios, la gracia de Dios, su misericordia, es lo que atrae a las personas a Jesús, al Señor, ¿verdad? Es su gracia, es su misericordia, es su compasión la que atrae a las personas hacia Él, ¿verdad? Es la gracia de Dios, es su benignidad, su bondad, la que atrae a la gente a Dios. Y
Y es muy importante que también estudiemos y que veamos que Dios, que el amor de Dios es muy verdadero, de que las personas no somos un accidente, ¿verdad? Una de las cosas más engañadoras de todos los tiempos y satánica es la teoría de la evolución. Y ahora se enseña como si fuera un hecho en las instituciones de educación mayor, cuando no hay ni siquiera un solo ejemplo de que sea verídica. Se ha dicho que se toma más fe para creer en la evolución que creer en Dios, porque la creación de Dios, su poder es evidente, hay pruebas, ¿verdad? Mientras que en el ateísmo o la evolución no hay ninguna prueba de que sea verídica. Y lo que pasa es que las personas que creen en la evolución, entonces inevitablemente llegan a la conclusión de que son un accidente cósmico, ¿verdad? De que realmente su vida no tiene sentido, no tiene valor, porque es un accidente cósmico y por lo tanto lo que viva, lo que haga, no tiene nada que ver con nada porque no le rinde cuentas a nadie, la moralidad no tiene sentido, no está anclado en nada y finalmente se llega a la conclusión de que su vida no sirve de nada, no tiene sentido, ¿verdad? Y muchas personas al pasar por las duras pruebas que pasamos por la vida, llega el momento en que llegan a la conclusión, pues me voy a quitar la vida, ¿para qué existo? ¿Verdad? Voy a acabar esta vida y voy a pasar al olvido y se acabó todo. Y eso es la mentira más grande que el enemigo ha propagado a la humanidad, porque no es cierto. No es cierto que somos un accidente cósmico, que salimos de sopa primordial. No, fuimos creados, dice la palabra de Dios, fuimos hechos, fuimos tejidos por la mano de Dios en el vientre de nuestras madres. Somos conocidos, somos amados, somos una creación especial, ¿verdad? Que Dios hizo, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, representantes en este mundo de Dios, ¿verdad? Para llevar a cabo sus obras, para traer gloria a su nombre. Tenemos un propósito, los creyentes sabemos que tenemos un propósito y que nuestra existencia no es accidental, nuestra existencia es muy deliberada, y a propósito. Somos amados, ¿verdad? Por eso dice, amados, amémonos unos a otros. Tenemos un gran destino, porque el amor es de Dios. Entonces, el amor verdadero, el amor eterno, viene de Dios. Es eterno, viene de lo alto. No tiene su origen aquí en la tierra, no es algo que los hombres inventaron, sino que es un amor eterno el que Dios tiene hacia nosotros, hacia la humanidad. El salmista escribió, dice, Señor, ¿qué es el hombre para que lo tengas en memoria, o que te recuerdes de él? ¿Qué somos nosotros? ¿Verdad? Pues es inexplicable, ¿verdad? No lo podemos comprender, pero Dios nos ama a cada persona del mundo, no importa qué raza sea, no importa cuál sea su trasfondo, no importa si tiene o no tiene dinero, si tiene o no tiene educación, no importa si es famoso o no es famoso, no importa si tiene el trabajo mejor pagado del mundo o si es un simple conserje, no importa. Dios nos ama con un amor eterno, ¿verdad? Nos conoce por nombre y tiene un plan para todos nosotros. Eso es lo que involucra el ser amado de Dios. No somos accidentes, no descendemos de los monos, no descendemos de las piedras, como lo dice la ridícula teoría de la evolución. No, fuimos diseñados, fuimos creados con amor, somos conocidos, somos amados, tenemos un destino, no somos un accidente y tenemos que comprender eso. Y entre más comprendemos el amor que Dios tiene para con nosotros, entonces más aprecio tenemos hacia nosotros mismos y también hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Porque somos creados en imagen y semejanza del Señor. Por eso el diablo mete tanto engaño, ¿verdad? El enemigo nos odia,
¿verdad? Porque el enemigo, Satanás, él perdió su lugar. Dice la palabra de Dios que él gobernaba, ¿verdad? Él caminaba entre las piedras de fuego en el monte Sión, en el jardín del Edén, ¿verdad? Tenía señorío sobre el planeta. Cuando se rebeló en contra de Dios y fue echado del cielo con la tercera parte de los ángeles, perdió su lugar. Entonces Dios creó al hombre y le dio el lugar que tenía Satanás, le dio dominio sobre la tierra, nos creó imagen y semejanza de él, y por lo tanto el diablo nos odia, por eso siembra tanto engaño, siembra tanta cizaña, por eso a él le complace que los hombres se maten los unos a los otros, le complacen las enfermedades, le complacen los sufrimientos, le complace el odio, le complace el rechazo, le complacen las guerras, le complace todo lo que es malo en este mundo, le complace, porque daña y destruye a los humanos, y su propósito primordial es destruir a la humanidad para lastimar a Dios, ¿verdad? Su sentencia ya está hecha. Él ya tiene una sentencia, ¿verdad? Va a terminar en el lago de fuego y ser atormentado por la eternidad, pero se quiere llevar a todos los que pueda con él, porque el diablo es odio, ¿verdad? Satanás, el Señor lo reprenda, él es odio, pero Dios nos ama con un amor eterno. Y fíjense lo que dice, lo que sigue diciendo: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando amamos verdaderamente, dice que somos nacidos de Dios. En otras palabras, somos nacidos de nuevo, somos salvos, porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y pone su amor en nosotros, ¿verdad? Le rendimos nuestra vida al Señor, y cuando amamos, cuando terminamos en amor, dice que conocemos a Dios, ¿verdad? Conocemos al Dios de amor. Y lo que es más, dice el verso 8, dice: pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces Dios no nomás tiene amor, dice la palabra de Dios que Él es amor, ¿verdad? Y la suma expresión de su amor fue cuando mandó a su Hijo Jesús, a Yeshua, a este mundo. Ahí nos dice en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí nos comprueba de que Dios es amor, ¿verdad? Nos ama. Dios pudiera haber, hay una creencia que se llama, me parece que es deísmo. Es la idea de que Dios creó al mundo, lo echó a andar y ahí lo dejó. Dijo: ok, sigan su curso. En el deísmo, Dios es un Dios impersonal, que no le importa su creación. Dice: deja que la creación siga como quiera seguir, y lo que pase va a pasar. Pero eso es mentira. La palabra de Dios nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces Dios constantemente nos busca, nos persigue, ¿verdad? Porque Él es amoroso. Él nos podría haber dejado a nuestras propias maquinaciones, pero no lo hizo así. Dios constantemente está, la manera que la palabra lo explica es contendiendo con nosotros, luchando contra nosotros. ¿Qué quiere decir? Tratando de alcanzarnos para que nos volvamos a Él, ¿verdad? A veces Dios permite pruebas, a veces Dios permite muchas cosas, pero su propósito es de que nosotros nos volvamos a Él, ¿verdad? Porque no es apático, ¿verdad? Dios es un Dios de acción, y su acción denota el amor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, en su amor, se ha dicho que la palabra amor es una palabra de acción, ¿verdad? Por ejemplo, si un padre dice: sabes que yo amo mucho a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi familia, pero no provee para ellos, no les tiene un lugar donde vivir, no trabaja para proveer para ellos, no los viste, no les da de comer, entonces, ¿realmente los ama? No, porque el amor no es solamente una emoción, es más que eso, es una palabra de acción, ¿verdad? Entonces Dios, en su amor por la humanidad, siempre está extendiendo sus manos para
atraernos hacia Él, ¿verdad? Porque lo que Él quiere para nosotros es la salvación. Dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Los salmos nos dicen que Dios piensa en nosotros y piensa pensamientos buenos, ¿verdad? Porque Él quiere amor. ¿Por qué? Porque Él es amor, es su naturaleza, ¿verdad? Es una naturaleza de querer hacernos bien y por eso nos ama tanto. No lo comprendemos, no lo entendemos, ¿verdad? Dios nos ama, no lo comprendemos, pero estamos contentos de que Él es amor. Dios es bueno, dice la palabra de Dios, y para siempre es su misericordia. Dice que Él nos ha amado con un amor eterno, ¿verdad? Y nos atrae hacia Él. Y muchas veces la gente se enoja con Dios. Cuando pasan cosas malas, cosas que no entienden, lo agarran en contra de Dios y se enojan. Pero en vez de buscarlo, en vez de rendirse a Él, se alejan más y más hasta que terminan en la perdición. Pero Dios nos dice, no, ven a mí, yo tengo la respuesta. Clama a mí, dice la palabra de Dios, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y misteriosas que tú no conoces, ¿verdad? Tenemos que volvernos a Dios con todo nuestro corazón, tenemos que luchar y buscar de Él, porque Él tiene nada más que cosas buenas preparadas para nosotros. Lo tenemos que buscar y tenemos que comprender, sí, Dios es amor, claro que es, y sí, Dios quiere cosas buenas para nosotros, ¿verdad? Él no nos quiere castigar, Él no quiere torturarnos, Él no quiere hacernos cosas malas, no. Él quiere saturarnos, Él quiere derramar cosas buenas en nuestras vidas y tenemos que buscarlo, tenemos que clamar a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el que no ama no conoce a Dios, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Cuando conocemos a Dios, entonces podemos amar, porque esa es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Extender nuestras manos a los necesitados, ayudar donde podamos, a ser compasivos, ser misericordiosos, ¿verdad? Porque Dios es amor, Él es amor. Y es importante que comprendamos eso, especialmente en un mundo lleno de odio, ¿verdad? Hace 7 meses, en octubre 7 de 2023, fuimos testigos, el mundo entero fue testigo del odio en acción, ¿verdad? Cuando los terroristas de Hamas invadieron a Israel y torturaron y mataron a como 1,200 personas, ¿verdad? Las torturaron de las maneras más aborrecibles, ¿verdad?, que podamos imaginarnos. A hombres, mujeres, a niños pequeños, los masacraron, ¿verdad? Hicieron cosas indecibles, cosas que ni siquiera se pueden mencionar. Y lo que es eso, hermanos, eso es el diablo, Satanás, es el odio en acción. El odio que viene de Satanás busca destruir, busca torturar, busca erradicar, ¿verdad? Porque eso es la naturaleza del diablo. Pero irónicamente, las personas que fueron atacadas, más que nada en los kibutzes de Israel, eran las personas que ayudaban a los palestinos, ¿verdad? Eran las personas que los llevaban a los hospitales, que los dejaban entrar y les daban trabajo, pero fueron ellas las que sufrieron el mayor daño, ¿verdad? Entonces los israelíes demostraban amor, ¿verdad? Acción. Les daban tratamiento médico, los llevaban a las clínicas, les daban comida, les daban trabajo. Eso es amor. Pero el diablo no paga con amor. La manera que el diablo paga cuando se le da la oportunidad, paga con odio, ¿verdad? Homicidio, tortura, violaciones y tantas cosas. Eso es el odio en acción, es totalmente lo opuesto al amor de Dios. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que el que no ama no ha conocido al Dios verdadero. Debemos orar por los musulmanes,
¿verdad? Debemos orar por los árabes palestinos para que Dios quite las vendas, ese odio de sus ojos y los llene de su amor, que no vivan su vida soñando con destruir a los israelíes, Israel, sino que vivan sus vidas con el amor de Dios. ¿Verdad? Ya hay muchos que se han convertido. Hay un hijo de uno de los fundadores de Hamas que se convirtió y ahora él predica. Él ahora ama a Israel, ama a su prójimo y también predica y nos avisa sobre el odio, ¿verdad? Ese odio que desde pequeños, desde el kinder, les enseñan a odiar a estos niños y crecen odiando a Israel. Y por eso es que cometen ese tipo de atrocidades. ¿Por qué? Porque están llenos del odio de Satanás. Pero la persona que está llena del amor de Dios, entonces dice la palabra de Dios que conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Verso 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos. Por en otras palabras, Dios mandó a Jesús al mundo para que pagara el precio de nuestros pecados. Una vez más, Dios hubiera, cuando Adán y Eva pecaron, pudiera haber dicho: ¿sabes qué? Déjalos que Dios se las arregle. Pero no, Dios tenía un propósito. En su amor dijo: ¿sabes qué? Voy a pagar el precio de sus pecados y una vez más los voy a reconciliar a mí. Y Dios demostró su amor eterno a la humanidad cuando mandó a Jesús a que pagara el precio de nuestros pecados. Y ahora todo aquel que creemos en Jesús por fe, como dice en Efesios capítulo 2, ahora tenemos lo que se llama vida eterna, tenemos un destino glorioso, ¿verdad? No podemos imaginarnos, esa palabra de Dios que ojo no ha visto, ni oído, ni ha entrado en su mente las cosas que Dios tiene preparadas para los que les aman. No podemos imaginarnos, ¿verdad? No podemos imaginarnos lo glorioso que Dios tiene preparado para nosotros, porque Él es amor. Y lo comprobó mandando a Jesús a morir por nosotros, ¿verdad? Ese es el acto de amor más grande en todo el universo, que alguien diera su vida y pagara el precio de nuestro pecado para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio, para que nosotros no tuviéramos que vivir eternamente separados de Dios, sino que nosotros fuéramos reconciliados a Dios, fuéramos declarados justos y ahora tenemos una herencia, tenemos un destino grandísimo, ¿verdad? A causa del amor de Dios. Y esta noche, si alguien me está oyendo, me estás escuchando y no has conocido a Jesús, a ese Dios que te ama, yo te invito a que lo recibas en tu corazón, que recibas ese amor. Es como el amor de Dios, la salvación es un regalo, ¿verdad? Es como cuando una persona, vamos a decir que yo tengo un regalo y yo se lo ofrezco a una persona. Entonces la persona está en ella si va a recibir o no ese regalo, ¿verdad? Esa persona puede recibir el regalo, hacerlo de ella y disfrutarlo del regalo, pero también la persona tiene la opción de rechazar ese regalo. Entonces esta tarde te invito, te digo: ¿sabes qué? Dios te está ofreciendo ese regalo de salvación. Es gratis, es gratis. Lo único que tienes que hacer es recibirlo, ¿verdad? Es lo que es un don, lo que es un regalo que se recibe y es gratuito. El precio ya fue pagado para nuestra salvación. No hay nada que podamos hacer para ganárnoslo, no hay ningún mérito que podamos hacer para merecerlo, sino que Jesús lo hizo todo en la cruz. Dice la palabra de Dios que cuando murió dijo: hecho está, ¿verdad? La obra, el trabajo que Jesús hizo por nosotros es completo. Lo que nosotros tenemos que hacer es decidir si lo vamos a recibir o si lo vamos a rechazar. Yo te invito, ¿sabes qué? Recibe el regalo del Señor. No hay oferta mejor en todo el universo de recibir la vida eterna por medio de Jesús, por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Recibe ese regalo. Tal vez te apartaste de Él. Regrésate a Él, porque los tiempos son cortos, ¿verdad? Estamos viendo la maldad incrementarse en todo el mundo.
Estamos viendo que la gente ya no tiene, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le llaman? Afecto natural, ¿verdad? Las mujeres abortan a sus hijos, pelean por el derecho de matar a sus propios hijos. Vemos la violencia en las calles, ¿verdad? La rudeza, el racismo, vemos tantas cosas, el odio de este mundo, y todo eso son indicaciones de lo que la Biblia llama dolores de parto, que se va incrementando la maldad hasta que llegue el punto en que Jesús va a regresar por su iglesia, y no falta mucho. Por eso te invito a que conozcas a Dios, que le entregues su vida, que permitas que Él derrame su amor en tu corazón para que tú puedas amar y puedas conocer a Dios, porque la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Él nos ama, ¿verdad? Con un amor indecible, un amor eterno, ¿no? Alguien ha dicho que Dios está loco por nosotros, ¿verdad? Que Él busca las maneras de atraernos a Él para poder amarnos y al final que tengamos vida eterna, que vivamos con Él para siempre. No lo rechaces, ¿verdad? El precio de rechazar a Dios es de que vamos a vivir eternamente apartados de Él, porque Dios no forza nada. Dios no se forza a nosotros. Él no nos obliga a que lo recibamos, sino que con su amor Él nos atrae, y cuando lo recibimos entonces nos llena de su Espíritu Santo, nos llena de su presencia, ¿verdad? Y nos da un destino glorioso que aprendemos a vivirlo, a caminarlo conforme desarrollamos nuestra relación con Él. Es algo realmente hermoso. Verso 10 dice: en esto consiste el amor. Escuchen esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, dice la palabra de Dios que nadie buscaba a Dios. Dice, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, ¿sabes qué? Nadie me está buscando, yo los voy a buscar. Yo los voy a amar primero. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero a nosotros, ¿verdad? En otras palabras, Él se dio a conocer. Cuando dice la palabra de Dios que Dios mostró su amor para nosotros, que en cuanto aún éramos pecadores, Dios murió por nosotros, ¿verdad? Por eso nadie se puede jactar. Por eso dice la palabra de Dios que ninguna carne se gloriará en la presencia de Dios. Nadie podemos jactarnos, ¿verdad? Porque fue Dios el que demostró su amor para con nosotros. Fue Él el que extendió su mano en propiciación. Propiciación quiere decir cubrir, o más bien borrar nuestros pecados, ¿verdad? Pagó el precio para borrar nuestros pecados, y en esto es el que consiste el amor verdadero de Dios, en que estábamos en nuestros pecados, no buscábamos a Dios, pero Dios en su misericordia nos alcanzó, mandó a su Hijo a morir por nosotros y nos salvó. Ese es el amor de Dios. Pensemos en eso un momento, ¿verdad? Cuando pensemos, hay personas que piensan que cuando van a la iglesia le están haciendo un favor a Dios. Hay personas que piensan que cuando dan una ofrenda o algo, que le están haciendo un favor a Dios. No, al contrario, debemos de ser agradecidos, vivir una vida agradecida de que Dios nos amó tanto, que Él fue el que nos alcanzó. Y que no merecemos nada, es más, lo que merecemos es la muerte, la condenación eterna, porque nadie buscábamos a Dios, vivíamos en nuestros pecados, ¿verdad? Ahí es donde entra la gracia y entra la misericordia de Dios. ¿Cuál es la gracia? Perdón, ¿cuál es la misericordia? En que Dios no nos da nuestro merecido. ¿Y cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que Dios nos da lo que no merecemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es amor, porque Él es bueno, ¿verdad? Y nos ama,
y está trabajando con nosotros. A veces nos resistimos y no queremos, resistimos la voluntad de Dios, pero tenemos que ceder, tenemos que rendirnos a su voluntad, dejar de pelear con Dios. A veces estamos peleando contra Dios porque las cosas no salen como queremos o de la manera que queremos, pero tiene que llegar el momento en que tenemos que rendirnos a Dios y decir: Señor, sea hecha tu voluntad y no sea hecha la mía. Porque la voluntad de Dios, hermanos, es mucho más sabia, es mucho más inteligente, es mucho más amorosa de cualquier cosa que podamos imaginarnos, ¿verdad? Por eso debemos de permitir que Dios trabaje en nuestras vidas y permitir que Él nos use para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. No se trata de cumplir nuestros propósitos, no se trata de cumplir lo que queremos, se trata de cumplir con la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que es perfecta, ¿verdad? Es perfecta la voluntad de Dios. Cedamos entonces al amor de Dios. Permitamos que Él obre, que Él trabaje en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el amor de Dios es perfecto. Su voluntad, su gracia, sus planes son perfectos, ¿verdad? Y si nos dejamos usar por el Señor, al final vamos a escuchar esas palabras: bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Aprender a ser fieles a Dios, decir: Señor, úsame, ¿verdad? A pesar de mí mismo, úsame para tu gloria, úsame para traer gloria a tu nombre de la manera que tú quieras, ¿verdad? Y el Señor lo hace cuando nos rendimos a Él, cuando nos rendimos a su amor, cuando aprendemos a dejar de pelear en contra de Él, ¿verdad? A veces luchamos en contra de Dios, queremos hacer nuestra voluntad, y no debe de ser así. Debemos de rendirnos y decir: Señor, ¿sabes qué? Ya me cansé de luchar, no puedo contra ti. Ahora me rindo a ti y te pido que sea hecha tu perfecta voluntad en mi vida. Y te doy gracias, debemos darle gracias que Él es amor, ¿verdad? Y que su amor debe de ser reflejado en nuestras vidas. Verso 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Como cuando le preguntaban a Jesús cuál es el mandamiento más grande, dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es como este, dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y qué bueno, imagínense si Dios no fuera amor, hermanos, no le importáramos, no estaríamos aquí ninguno de nosotros. No estaríamos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él es amoroso y nos protege, ¿verdad? Si Dios no nos protegiera, no estuviéramos aquí tampoco. Por lo tanto, debemos de gloriarnos, debemos de pedirle a Dios que nos llene más de su amor para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. El amor de Dios, ¿verdad? Que es incomprensible. No podemos comprender, yo no lo puedo comprender, pero Dios nos ama. Él es bondadoso. A Jesús, el Señor, no maltrata a nadie, ¿verdad? No es vengativo, no es rencoroso, no guarda amargura, ¿verdad? Él es un Dios lleno de amor que nos perdona y que nos trata con amor, nos trata con gracia, nos trata con bondad, con misericordia, ¿verdad? Porque es su naturaleza. Claro, ya cuando llega el tiempo en que las personas lo han rechazado y llegan a la medida completa de su pecado, que viene el juicio, que viene la ira o la justicia de Dios. No es odio, sino que es justicia. Acuérdense que el pecado tiene que ser juzgado. Nuestras malas obras tienen que ser juzgadas, ¿verdad? Pero es ahí donde entra la misericordia de Dios, cuando le damos nuestra vida y le confesamos nuestros pecados. Su sangre, el precio que Él pagó, limpia y borra nuestros pecados, porque el precio ya lo pagó y somos declarados justos. Cuando la persona rechaza a Dios vez tras vez tras vez,
y que no quiere nada que ver con Dios, entonces entra su ira, su justicia, ¿verdad? Que tiene que juzgar ese pecado. Por eso es que Dios es tan paciente con nosotros. Nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, porque cuando ya llega el tiempo del juicio y ya hizo su decisión, ya es irreversible, ¿verdad? Es un estado muy terrible en que está. Por eso no debemos ni siquiera jugar con eso. Debemos decirle: Señor, te entrego mi vida, me rindo a ti, perdóname, ven a mi corazón, sálvame, límpiame, perdona mis pecados y hazme una nueva criatura en ti. Y el Señor lo hace. Por eso pagó ese precio tan terrible. ¿Ustedes creen que el Señor va a desperdiciar el precio tan terrible que tuvo que hacer? No, de ninguna manera. Con mucho gusto, con todo gozo, el Señor nos recibe cuando nos rendimos a Él, porque le costamos mucho, ¿verdad? Le costamos a su Hijo, a Jesús, a Yeshua, le costamos un precio muy terrible. Entonces, cuando una persona se rinde al Señor, no importa qué haya hecho, no importa qué esto, el Señor dice: sí, claro que sí, vente, ¿verdad? Con mucho amor, porque pagó un precio terrible por nosotros. Le costamos mucho a Dios. Cuando algo nos ha costado mucho, lo apreciamos, ¿verdad? Los hijos de personas ricas, cuando se les regala todo, les dan todo y les dan carros, les dan casas, les dan ¿cómo se dice? Los miman demasiado y les dan demasiadas cosas. ¿Tienen ustedes que esas personas aprecian lo que tienen? Hemos oído de casos de personas que le han regalado carros deportivos muy caros a los hijos, y en una ocasión, me parece que en el Medio Oriente, este muchacho fue y chocó el carro a propósito porque no le gustaba. Quería un carro que valía como más de $1 millón, ¿verdad? No lo apreciaba. ¿Por qué? Porque no le costó nada. En cambio, cuando algo nos cuesta, ¿verdad? Cuando pagamos un precio por algo, lo apreciamos, ¿verdad? Si algo nos costó mucho trabajo, lo apreciamos. Entonces Jesús pagó un precio terrible, le costamos su vida, ¿verdad? Y ahora, cuando una persona viene a Él, lo aprecia con un amor eterno. Dice la palabra de Dios que los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque le costamos mucho a Jesús. Pagó un precio terrible. Entonces, por eso nos ama. Y cuando venimos a Él, dice la palabra de Dios que el que viene a mí, dice: no lo rechazo, ¿verdad? El amor de Dios es ese amor que está listo para recibirnos. Verso 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nadie ha visto jamás al Padre en forma de humano, porque se muere, ¿verdad? Entonces, por eso la imagen de Dios, la imagen perfecta de Dios es Jesús, ¿verdad? A Jesús sí lo ha visto la humanidad. Y hay personas que hasta tienen visiones de Él, pero el Padre, el rostro del Padre, no lo vamos a ver hasta que no estemos en el cielo con Él. Eso que quiere decir esto, que nadie jamás ha visto a Dios. Está hablando que nadie jamás ha visto al Padre. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, no tenemos que ver a Dios para sentirlo. No tenemos que ver a Dios para entender que Él vive en nosotros, ¿verdad? ¿Lo hacemos por medio de qué? Por fe. Por la fe. Dice la palabra de Dios que el justo por su fe vivirá. ¿Se acuerdan ustedes cuando Tomás, el dudador, que no le creyó a los apóstoles cuando le dijeron: no te asumes nada, dice: si no toco sus heridas, si no toco su costado, no voy a creer. ¿Y qué pasó? Estaban juntos, se apareció Jesús y dijo: Tomás, ven para acá. Dice: mira las heridas en mis manos, toca mi costado, ¿verdad? Y cuando Tomás vio eso, lo tocó, y ¿qué hizo? Se postró de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Tomás, dice: porque has visto, has creído.
Pero bienaventurado el que no vio, mas creyó. Esos somos ustedes y nosotros. Somos los bienaventurados que no hemos visto a Dios. Yo nunca he visto a Dios, ¿verdad? Pero creo que habita en mí. Lo he recibido, ¿por qué? Por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, por medio de la fe sabemos que Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vivimos por fe. No hemos visto la Santa Jerusalén, la Nueva Jerusalén, nuestro hogar. No hemos visto a Dios. No hemos visto las mansiones que tiene preparadas para nosotros. No hemos visto la gloria de Dios, pero aún sin embargo creemos que Él es nuestro Salvador, que Él vive en nosotros y tenemos la esperanza de que algún día nos vamos a ir a vivir con Él para siempre. Pero es lo que tenemos fe. Acuérdense, la fe es lo que agrada a Dios. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. No hemos visto nada. Estamos esperando todo. Pero eso es la fe, ¿verdad? Lo hemos recibido con los ojos de la fe. Lo hemos recibido con la fe en nuestro corazón, que todo lo que el Señor ha dicho es para nosotros. Y somos bienaventurados a causa de ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su amor en nosotros. Es tan importante. Es tan importante. A veces las personas quieren vivir sintiendo cosas. Oh, quiero sentir, y andan buscando acá para allá. No, hermanos. El justo por la fe vivirá. Una de las cosas donde la gente es muy engañada es cuando andan correteando detrás de las señales. ¿Verdad? Que escuchan que hay señales acá y obviamente acá y andan corriendo por todos lados, andan correteando tras las señales, y entonces ahí es donde entran los espíritus de engaño, porque el enemigo también puede hacer señales. Acuérdense los magos, cuando Moisés y Aarón fueron a decir a Faraón que dejara a su pueblo ir, que Dios hacía maravillas y las imitaban los magos. Pues el poder de los demonios es muy real. Entonces, si andamos correteando las señales en vez del Señor, corremos el peligro de ser engañados. No debemos hacer eso. Debemos desarrollar nuestra relación, nuestra fe con el Señor, y que las señales nos sigan a nosotros. Pero nuestra fe no debe nuestra creencia en Dios no debe depender de nada, sino fe en Él. Debemos ejercer nuestra fe creyéndole al Señor, estando en la palabra de Dios y desarrollando nuestra relación con Él. ¿Se fijan? Verso 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahí está. El Señor nos ha dado de su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye del pecado, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos redarguye cuando andamos haciendo algo que no está bien, ¿verdad? Nos habla también del juicio, de los juicios. O sea, nos enseña de la justicia y la rectitud del Señor. Entonces es el Espíritu Santo el que nos guía para que vivamos, y nos da poder y fuerzas para que vivamos la vida que el Señor quiere que vivamos. El Espíritu Santo es la marca, la garantía de que le pertenecemos al Señor, ¿verdad? ¿Qué hacen los rancheros para identificar a su ganado? Lo marcan, ¿verdad? Para que cuando se vayan por allá y mira la vaca y dice: oh, sabes que esta vaca está marcada, le pertenece al ranchero tal y por cual. Entonces el Señor nos ha marcado con su Espíritu Santo, y eso es la señal, la marca de que le pertenecemos a Él. No debemos de tomar estas cosas, hermanos, a la ligera, porque son cosas preciosas, ¿verdad?, que Dios nos ha revelado. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios.
¿verdad? ¿Cuál es el amor perfecto? En que el Padre mandó al Hijo a que muriera por nosotros y ahora vivimos y habitamos en Él por medio del Espíritu Santo, de acuerdo a las Santas Escrituras. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios ha derramado de su amor en nosotros. Entonces, desarrollemos nuestra relación con Jesús. La vida no va a ser perfecta, vamos a pasar por pruebas, vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan hacer, pero el hecho es de que Jesús permanece en nosotros. Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Crezcamos en su amor. Pidámosle al Señor que nos llene más de su amor y nos dé más amor con nuestro prójimo. Padre, te damos muchas gracias esta noche. Gracias por tu palabra santa. Señor, pedimos que nos llenes más de tu Espíritu Santo, nos llenes más de tu amor, para que podamos vivir la vida, Señor, que tú quieres que vivamos. Te amamos en estos momentos y te damos gracias en todas las cosas y oramos por todas las necesidades, Señor, de los que nos estén oyendo. En el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel lo pedimos todo. Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Yo les bendiga a todos. Pasen muy buenas noches y shalom.